Bueno, para completar con esta parte de procesos de transferencia de cantidad de movimiento, vamos a ver cuáles son las operaciones unitarias relacionadas con este tipo de fenómenos de transporte. Uno de ellos, una parte, es bombas, que no la vamos a ver en esta materia porque ustedes la ven en Laboreo 2. Por lo tanto, vamos a pasar por alto la parte de bombas, si ustedes la quieren ver a través del libro del Giancoplis, son bienvenidos. Si necesitan alguna consulta al respecto, me avisan, como para repasar. Es un material adicional que tienen también para estudiar, Laboreo 2. Pero bueno, en esta materia lo que vamos a ver en particular va a ser los procesos unitarios relacionados a agitación y mezcla. ¿Sí? Y vamos a definir lo que es mezclar, lo que es agitación y lo que es dispersión, que son tres conceptos que necesitamos tener porque los vamos a utilizar a lo largo de esta charla. Bueno, mezclar está relacionado con homogeneizar, es decir, generar una difusión. La agitación es un proceso que hace que se produzca la mezcla, y la dispersión es una mezcla de dos o más sustancias inmiscibles. ¿Cuáles son los objetivos de la agitación? Bueno, si es un gas en el seno de un líquido, puede ser generar pequeñas burbujas. Si es un líquido con un líquido no miscibles entre sí, entonces generamos una emulsión. También otro objetivo de la agitación, que yo creo que lo he venido diciendo a lo largo de la materia, y aparte hemos estado hablando de qué pasa con la cucharita y el café, cuando nosotros agitamos la cucharita dentro del café, aumentamos los coeficientes de transferencia, y eso después lo vamos a ver con un ejemplo en esta parte. Y además puede también ser poner en suspensión partículas sólidas para que tal vez no se depositen en el fondo del recipiente y puedan seguir, digamos, estando en suspensión. Este es un tanque típico del proceso de agitación, donde tenemos bueno, un rodete, un eje, donde está el rodete, donde justamente están el objeto, el elemento que produce propiamente la agitación. Sí, el tanque, bueno, allá está, ahí sí se ve que el tanque está lleno, hay una superficie de líquido, hay una vaina termométrica que está midiendo la temperatura, allí podemos poner directamente un termómetro para medir la temperatura. Bueno, ahí está un motor que tiene asociado un reductor de velocidad para poder ajustar la velocidad con la que rota el eje, y a su vez el rodete, que va a estar, digamos, añadido a este elemento, que es el que realmente va a estar agitando. También hay una rama sumergida que probablemente debe ser la entrada del tanque. Ahí este tanque en particular está encamisado, es decir que puede estar este tanque tratando de mantener una temperatura, o calentarlo, o enfriarlo, dependiendo de qué es lo que esté ejecutándose allá adentro del tanque. Y también se ven unas placas deflectoras que después las vamos a ver en otro ángulo, y vamos a ver que esas placas deflectoras que parecen que fuesen una parte del tanque, en realidad son como unas laminitas que están colocadas allí, y bueno, ya vamos a ver para qué sirven. Y acá, bueno, tenemos una válvula de vaciado, que es donde se elimina, digamos, lo que está contenido dentro del tanque. ¿Cómo se clasifican los agitadores? Bueno, se pueden clasificar según la velocidad diaria o según la dirección del flujo. Según la velocidad y el área pueden ser de gran velocidad y área pequeña, que son las turbinas y hélices, o de baja velocidad y área grande, que son anclas y paletas.
y según la dirección del flujo pueden ser flujo axial o flujo radial. Si es flujo axial, generan corrientes paralelas al eje del agitador, es decir, generan corrientes así, ¿sí? O sea, paralelas al eje, flujo axial, y si no, pueden generar corrientes tangentes al eje del agitador, es decir, que generan corrientes así, ¿sí? Bueno, como dijimos antes, la hélice se clasifica como de gran velocidad y área pequeña, tienen velocidad elevada, generan un flujo axial, ¿sí? Y por lo general, bueno, las más pequeñas pueden llegar a generar entre 1150 y 1750 RPM, y las más grandes entre 400 y 800 RPM. ¿Sí? RPM significa revoluciones por minuto. Y por lo general se utilizan para líquidos poco viscosos. Lo que hacen estas hélices, tienen palas que cortan o friccionan vigorosamente el líquido y son eficaces para tanques que tienen gran tamaño. Por lo general hay recomendaciones de las dimensiones de este tanque, yo no lo dije, pero hay recomendaciones de relaciones entre los tanques. Por ejemplo, hay relaciones entre la altura y el diámetro del tanque, hay relaciones entre el ancho del rodete y el diámetro del agitador. Bueno, ya vamos a ver todo eso también. En este caso, el diámetro del tanque debería ser de 45 centímetros. Perdón, las dimensiones de la hélice deberían ser de 45 centímetros independientemente del tamaño del tanque. ¿Sí? Bueno, también están los agitadores de paleta. Ahí vemos dos tipos de agitadores de paleta, que pueden ser sistemas de 2 a 4 paletas planas. En este caso, ahí son de 4, este es de 6 paletas. Son de baja velocidad, de 20 a 200 RPM. Bueno, 200 RPM podría ser considerada alta velocidad. Las dimensiones deberían ser, la dimensión del agitador debería ser entre un 50 y el 80% del diámetro del tanque. Y el ancho de la paleta, es decir, el ancho de la paleta sería... El ancho de la paleta sería la altura esta. A ver, esta sería la altura, ¿sí? La altura el ancho de la paleta tendría que ser entre 1/6 y 1/10 del diámetro, digamos, del agitador. A bajas velocidades no necesitan deflectores, ya vamos a ver lo que son deflectores. Tienen buen flujo radial y no provocan flujo axial. Es decir, que no es apto para sólidos en suspensión porque se pueden llegar a depositar, digamos, sobre la base. Evita depósitos de sólidos, pero no mezcla bien. Usualmente se usa con un agitador de ancla en conjunto que gira de manera opuesta para que no se depositen los sólidos en el fondo. El agitador de turbina es para un amplio rango de viscosidades. A viscosidades bajas genera corrientes intensas y las corrientes principales son radiales y tangenciales. Y ahí tienen las dimensiones. La dimensión del agitador debería ser entre un 30 y un 50% del diámetro del tanque y puede tener de 4 a 6 aspas. Las aspas serían, digamos, estas partecitas. Pueden tener aspas planas que generan flujo radial, o sería una dispersión de gas en líquido, y las aspas inclinadas, como las que se ve en la figura, generan flujo radial y axial, que pueden ser utilizados para sólidos en suspensión. Y ahí vemos para qué sirven las placas deflectoras. Fíjense que las placas deflectoras son pueden ser chapitas que se colocan alrededor, digamos, del tanque, y fíjense qué es lo que pasa, digamos, también se llaman baffles, las
placas deflectoras, baffle. Fíjense qué es lo que pasa, digamos, con la placa deflectora cuando se coloca acá, el flujo, digamos, que se arrastra de una manera que no permite que se depositen, acá genera, digamos, turbulencia, y no permite que se deposite nada en las paredes del tanque. ¿Sí? Para eso sirven las placas deflectoras. Bueno, hay diferentes posiciones que se pueden colocar las placas deflectoras, y fíjense qué es lo que ocurre, que genera, digamos, un flujo de tal manera que no se depositen sólidos en el tanque. Bueno, ahí están las proporciones geométricas típicas para un sistema de agitación. No es necesario que las sepan de memoria, las tienen ahí escritas en el libro. Sí es necesario que sepan que existen, que hay relaciones entre estas proporciones geométricas, entre toda la distribución del tanque, entonces tienen que saber dónde están, tienen que buscarlas en el libro, porque seguramente cuando hagamos la evaluación, la vamos a hacer una evaluación a libro abierto, ustedes van a tener a disposición su libro, entonces tienen que saber dónde buscarla. Y bueno, para calcular la potencia consumida en estos recipientes de agitación, también se calcula un número de Reynolds. El número de Reynolds está relacionado con un número de potencia, que es el número de potencia que aparece acá en esta gráfica. Estas gráficas corresponden a diferentes tipos de disposiciones de tanques, de acuerdo, digamos, a la disposición a disposiciones de tanque, no, perdón, a diferentes tipos de agitadores. Entonces, con diferentes dimensiones. Entonces, cada uno de ellos uno busca, no sé, tengo un agitador de ancla de 4 aspas, con aspas inclinadas, con una relación de tanto y tanto entre el diámetro del agitador y el diámetro del tanque. Entonces, bueno, dice, bueno, use la gráfica número 2. Entonces uno sabe que en ese tipo de agitador uno tiene que utilizar la gráfica número 2. Entonces calcula el número de Reynolds, va a la gráfica número 2 y calcula el número de potencia. Y a partir del cálculo del número de potencia, uno puede calcular la P, que ahí lo vemos, que es el consumo de potencia. El consumo de potencia, que obviamente depende de las propiedades del líquido, obviamente, porque tiene que ver con qué líquido voy a estar agitando, con la densidad, con la viscosidad, con el número de potencia que dijimos y con el diámetro del tanque, ¿sí? O sea, con todo eso tiene que ver. Y también se puede calcular la velocidad periférica, que es también útil para poder llegar a identificar cuál es, perdón, N, dije, N es los RPM, la velocidad de rotación, es esta. No sé por qué lo dije recién. Bueno, entonces, el cálculo de velocidad periférica es interesante, es necesario para... fíjense que podemos, digamos, identificar cuándo hay una agitación baja, cuándo hay una agitación media y cuándo hay una agitación alta, que nos permite tener otro criterio más para elegir el agitador. Ahora les propongo que veamos este video, que es un video de una firma comercial, y después que respondan un pequeño formulario que les voy a dejar en el Classroom, para que se pongan a pensar con respecto, digamos, a este video. Y acá termina la clase de lo que es agitación.